Hola, buenas. Vamos con la quinta sesión de la deshabituación tabáquica online que venimos siguiendo en las últimas semanas. En concreto, hoy hablaremos de lo que es la adicción a la nicotina. El tema de hoy lo tendremos que fraccionar en dos sesiones, puesto que es bastante más amplio. En la primera hablaré en qué consiste, qué es la nicotina, que hablamos de la nicotina como droga, y posteriormente hablaremos de la clínica del tabaquismo. Ya hemos visto en sesiones anteriores, en la primera vimos un, un resumen en general del tabaquismo como enfermedad. Posteriormente vimos en un segundo vídeo los beneficios de dejar de fumar. Posteriormente hablamos de qué consiste un programa multicomponente, como el que se realiza desde la consulta de drogodependencias de área del Servicio Extremeño de Salud en el área Don Benito y Villanueva. Y en el último vídeo, en el vídeo número 4, vimos cuál es el problema real del fumador. El problema real del fumador básicamente es ser un consumidor regular de una sustancia que es tóxica, es decir, que produce daño y que es adictiva. Bueno, pues hoy hablaremos de qué sustancia estamos teniendo entre manos. El tabaquismo, como sabéis, y como hemos dicho anteriormente, es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud como tal desde 1992 y es el consumo regular de tabaco por las personas. Es un problema sanitario de una gran dimensión. ¿eh? Está en todos los países desarrollados y en todos los países en vías de desarrollo. Y en el nuestro, en España, desde el año 2005, gozamos de una ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo que, que posteriormente fue reformada en el año 2010, en la ley 42-2010, y que venía a regular, a controlar, a prevenir y a tratar esta enfermedad. Pero desgraciadamente, a fecha de hoy, tenemos un 40% de consumidores regulares, es decir, más o menos se mantienen los mismos niveles de consumo anteriores a estas leyes. Lo único que sí notamos es que ha cambiado la percepción del riesgo de un 80% de personas que pudiesen tener riesgo percibido de eso que estaban haciendo, hemos pasado en torno a un 90%. Pero todavía tenemos mucho camino que recorrer en este asunto. Y para ello los sanitarios tenemos un papel fundamental, y sobre todo un papel fundamental para cambiar el estilo de vida y para cambiar los hábitos. Pero quien de verdad tiene que hacer mucho en este asunto son nuestros legisladores en no solo promulgar leyes, sino que en hacer que éstas se cumplan, ¿no? El Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tendría mucha tarea que hacer. Es decir, cumplir que esta ley se lleve a cabo es una tarea que hasta ahora, desde mi punto de vista, yo creo que está muy incompleta. Y los sanitarios, con esta función modélica, podemos ayudar, con esta función ejemplarizante podemos ayudar, y sobre todo necesitamos una actitud positiva hacia el abordaje de esta patología. Ahora mismo vemos que somos escasos los sanitarios que tratamos estos asuntos y muchas veces a lo mejor podemos hacer asistencia recetando un determinado fármaco, pero lo que es la prevención primaria, la prevención secundaria, muchas veces la prevención terciaria casi que la tenemos olvidada. Entonces el sanitario tiene que reforzarse en esta patología. Y esta patología, desde el punto de vista epidemiológico, si comparamos lo que sucedía antes del año 2000 con lo que sucede ahora, 20 años después, pues prácticamente se ha producido pocos cambios. Antes del año 2000 había un 68% de personas que habían consumido alguna vez en su vida y ahora estamos en torno al 69%, es decir, ha crecido un 1%. Con respecto al consumo en el último año, de un 46% hemos bajado solamente a un 41%, es decir, solo hemos bajado 5 puntos. Y en el último mes, de un 41% hemos bajado a un 38%. Y si nos fijamos en lo que hacen esas personas de modo diario, pues antes del año 2000 teníamos un 35% de consumidores diarios de tabaco y ahora mismo tenemos en torno a un 34%. Estos son datos de la de la Encuesta Nacional de Salud y son datos de las encuestas edades. Si estos datos los reducimos
y miramos solamente los de Extremadura, que es la comunidad autónoma donde nos encontramos, pues vemos que son superiores y estamos en torno al 39%. Es decir, se consume ahora mismo más tabaco en Extremadura que se consumía antes de leyes, con lo cual podemos decir que no se está produciendo un efecto beneficioso, por lo menos palpable y contrastable, y estamos hablando después de 15 años, ¿no? Ahora mismo podemos decir que 2 de cada 3 personas adultas o mayores de 14 años y menores de 64 han consumido tabaco alguna vez en la vida. 2 de cada 3, es decir, 2 tercios. Y de esos 2 tercios, 1 tercio lo hace a diario, es decir, hay un 30% de consumidores regulares, significa que 1 de cada 3 personas fuma a diario. Esas son, por así decirlo, lo que sabemos del consumo actual. También sabemos que ese consumo se inicia entre los 14 y 16 años. Está la media por los 14 años. Y que lo que sí se ha producido actualmente y vemos en los últimos años es un aumento del riesgo percibido. Es decir, las personas saben que eso les puede estar causando daño, pero nada más, porque lo siguen haciendo. Entonces, evidentemente no nos podemos dar por satisfechos. ¿Y por qué podemos sospechar o por qué podemos saber o por qué podemos llegar a averiguar que estas personas consumen? Pues mirad, hay causas que son importantes para que una persona empiece a fumar y sobre todo para que empiece, y esas causas son ambientales fundamentalmente. Después están las causas sociales y por último están las causas personales. Y quizás muchas veces las características personales importan menos que las características ambientales o sociales, como veré. Y luego hay unas causas por las cuales esas personas que se han iniciado en el consumo de tabaco se mantienen y muchas veces no tienen que ver, mucho que ver con esas causas iniciales, sino que son unas causas, por así decirlo, nuevas, como puede ser la farmacología de esa sustancia a la cual se han acostumbrado, o como pueden ser los factores condicionantes a los cuales se ha asociado a lo largo de su tiempo de consumo. Hasta hace bien relativamente poco tiempo, los profesionales sanitarios, que deberíamos de tener un papel ejemplarizante en este asunto, hemos sido producto de la publicidad y hemos servido para seducir a personas al consumo de tabaco. Cabe recordar que de hecho hay unos cigarrillos que se llaman los cigarrillos mentolados del doctor Andreu, que han existido hasta hace más bien poco tiempo, ¿no? Entonces, esa publicidad que hemos hecho los sanitarios sobre el consumo de tabaco ha sido muy importante para que las personas siguiesen nuestro ejemplo y se convirtiesen en fumadores, muchas veces para controlar la tos o para quitar el malestar o para controlar los dolores de cabeza, cosa que luego hemos visto que es totalmente al contrario. Otra causa por las cuales muchas personas se inician en el consumo de tabaco y sobre todo estas personas que hemos hablado anteriormente que se inician con 14 años es que tienen muchos puntos de venta. Actualmente en casi todas las poblaciones de nuestra comunidad autónoma hay un estanco o dos en función al tamaño de esa población. Pocas poblaciones son las que no tienen un estanco, pero si no tienen estancos, si tienen establecimientos de hostelería o bares en los cuales hay máquinas expendedoras y podemos decir que hay muchos puntos de venta. Hay más de 40.000 puntos de venta en nuestro país. Y aparte hay una disponibilidad económica, es decir, el consumo de tabaco es consumir una sustancia barata, puesto que es una sustancia que sus costes de producción son mucho más elevados que realmente lo que cuesta. Por eso está sujeta a subvenciones. Y yo diría está sujeta a muchas subvenciones. Ahora mismo conseguir un paquete de tabaco es fácil. Hasta hace poco tiempo se vendía el tabaco por unidades y todavía en algunos sitios se sigue haciendo. Pues al comprar fracciones más pequeñas es mucho más barato, por así decirlo, cuesta menos y es más fácil de adquirir. También la accesibilidad geográfica. Todos tenemos un amigo, todos tenemos un conocido, todos tenemos ese hermano mayor
que ya se ha iniciado probablemente en el consumo de tabaco y en el cual nos podamos nosotros adherir. Todos queremos ser mayores y esto se ha visto hasta hace relativamente poco tiempo, que el querer ser mayor se asociaba al fumar, porque los adultos fumaban. Y tenemos acceso a muchos amigos que son mayores, un poco mayores que nosotros, o de nuestra misma edad, pero que ya lo están haciendo, y eso hace que podamos ser más fácilmente adaptados a este consumo. Y aparte hay otra cuestión que es la permisividad social, la tolerancia que hay hacia el consumo. Cuando los padres son fumadores, los hijos son fumadores en mayor porcentaje de casos. Eso no significa que de un padre fumador tengamos que tener un hijo, no es una relación directa, pero sí al permitir tú que se fume, porque tú fumas, al permitir tú que se fume, porque fume tu pareja, también estás dando paso a que en un futuro tengas una permisividad por parte de tus hijos. Y es más, los padres que permiten a sus hijos fumar van a ser hijos que van a ser mayores fumadores, es decir, van a fumar más cantidad, con lo cual la permisividad es muy importante. Como causa de inicio, la legislación. Hemos dicho anteriormente que tenemos una ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo que viene del 2005 y que fue reformada en el 2010, pero que difícilmente se cumple. Digo difícilmente se cumple porque yo trabajo en centros de salud y trabajo en hospitales y veo en las inmediaciones cantidad de colillas de cigarrillos, y esos han sido fumados, y esos han sido fumados porque se permite fumar. En los aparcamientos de un hospital no se puede fumar, en las puertas de acceso a un hospital no se puede fumar. Bueno, pues esa legislación que tenemos que prohíbe fumar en determinados espacios que denominamos espacios sin humo, pues relativamente no se cumple, y no se cumple en muchos sitios. Y también vemos como causa de inicio que muchos líderes, muchas personas influyentes, como pueden ser los actores que estamos continuamente viendo en series de televisión y en series de televisión donde incluso se trata asuntos en relación al tabaquismo de afectación, pero curiosamente salen muchísimas veces fumando y salen muchas veces fumando en situaciones difíciles o sobre todo cuando se está desenvolviendo la trama, con lo cual hace mucho más importante ese consumo. Es decir, no solo es importante ver de consumir, sino cuándo se ve de consumir. Y también tenemos como causas en las cuales nos podemos iniciar en el consumo de tabaco lo que hacen nuestros padres, lo que hacen nuestros abuelos, lo que hacen nuestros hermanos, es decir, lo que sucede en nuestra familia. También hemos visto lo que sucede en nuestros amigos es la causa que mayor potencia tiene en que nos podamos convertir en consumidores. Todas las personas a las cuales conocemos por su tratamiento hacia el tabaquismo, al preguntarle sobre estas cuestiones, la gran mayoría reconocen que tenían amigos fumadores. Los que no coincidan ni que tengan padres ni que tengan amigos, pues muchas veces tienen un modelo cercano, como pueden ser los educadores, que hasta hace relativamente poco tiempo fumaban en los institutos, fumaban en los colegios y que todavía siguen fumando. Y que muchas veces, aunque no fumen en el sitio físico, sí siguen siendo modelo durante todas las horas que están en el colegio y también sirven como un modelo no solo que en este caso no ven de fumar, pero que sí lo huelen, porque el tabaco, una vez que se consume, se queda prendido su olor y ese olor va a perseguir a esa persona durante todo el día, con lo cual el modelo del educador fumador sigue persistiendo a pesar de que uno no sea consciente de ello. Yéndonos a las causas personales, que muchas veces pueden parecer que son las más importantes en que una persona se inicie en el consumo, muchas veces no son estas causas tan importantes y cuando intentamos averiguar cuáles son los rasgos psicológicos más importantes de estas personas, pues vemos que hay una gran diversidad. Pero fundamentalmente las personas que son más extrovertidas, que tienen una impulsividad baja, que tienen una baja autoestima, que buscan sensaciones
placenteras, pues son personas a las cuales es más fácil adquirirse. Cuando he hablado de impulsividad no quiero decir impulsividad baja, sino que tienen una gran impulsividad. Las personas muy impulsivas suelen iniciarse más en el consumo de sustancias. En el caso de sustancias tan accesibles como la nicotina, pues es una de ellas. Y también podemos encontrar causas en los genes, una cierta disposición genética que todavía está en estudio, y que no arroja unos resultados importantes. Es decir, las causas genéticas en este caso, en esta drogodependencia o en esta dependencia al consumo de la nicotina, no está tan clara, aunque sí está en relación con algunos genes transportadores de algunas proteínas transportadoras de ciertas sustancias, ¿no? Hay un caso mucho más relevante en relación al alcoholismo, pero en el caso del tabaquismo no hay una relación tan clara estudiada actualmente. Una vez que sabemos por qué se puede iniciar una persona, es decir, por esas causas ambientales, esas causas sociales y esas causas personales, ya la persona se inicia en el consumo. Y luego otra cuestión distinta es cómo se mantiene o por qué se mantienen, ¿no? Y las causas por las que se mantiene la persona en el consumo son distintas muchas veces a las por las que se ha iniciado. Y muchas veces también cuando quieren dejar de fumar tienen causas o motivos distintos, es decir, no hay coincidencia en por qué se empieza a fumar, no hay coincidencia en por qué se mantiene el consumo y muchas veces no hay coincidencia en por qué se quiere limitar o restringir ese consumo. La nicotina es una droga, es una sustancia extraña al organismo y que tiene que ser introducida. Son dos anillos unidos para los cuales no tenemos receptores, pero hay unos receptores que son los receptores de la acetilcolina, en las cuales dos moléculas de nicotina juntas actúan perfectamente sobre ese receptor. Y hay unas condiciones, unos actos condicionantes, como son los hábitos a los que se asocia el consumo de esta sustancia, los que fundamentalmente van a hacer que se mantenga. Y eso es lo que hablamos de los hábitos. Pero los hábitos no solo son los que mantienen esta enfermedad, sino que fundamentalmente, como hemos dicho anteriormente, se mantienen porque usamos regularmente una sustancia, una droga. Y esa droga nos habituamos porque la consumimos repetidas veces y muchas semanas y muchos años, y eso es lo que hace que ese consumo repetitivo lo asociemos a otros hábitos. Aquí conviene recordar lo que Pavlov, a través de los reflejos condicionados, demostró como un estímulo neutro, es decir, un estímulo que no produce ningún efecto, como pueda ser el tocar una campana, puede posteriormente asociarse a otro estímulo, que sea facilitarle comida, y con el tiempo en el que se le facilita comida y se le toca la campana, ese estímulo que era neutro en un principio se convierte en un estímulo asociado, de tal manera que cuando a los animales, a los perros, se les ponía alimentos y se les tocaba la campana, segregaban jugos gástricos, pero cuando se les tocaba la campana y ya estaban acostumbrados y no se les ponía alimento, también segregaban jugos gástricos, de tal manera que eso es un reflejo condicionado, es decir, la asociación entre un estímulo que en principio no produce nada, posteriormente con ese acostumbramiento, ese propio estímulo sí desarrolla que se produzcan otras acciones, ¿no? Entonces, esto muchas veces forma parte en la habituación de las personas, y también forman parte de los hábitos que tienen estas personas, la relación con los órganos de los sentidos. Bueno, pasamos a
a tomar la nicotina, y esa nicotina es una sustancia con un gran poder adictivo, que sabemos que está demostrado desde el año 1980, es decir, desde hace 40 años sabemos del poder de la adicción de esta sustancia. Anteriormente no se tenían conocimientos de ello. Y es una sustancia que se va a absorber desde la propia boca. El plexo lingual va a conseguir que entre un 5 y un 45% de esa nicotina se absorba. Y posteriormente, a través del árbol respiratorio, por los bronquios, llegará a los pulmones. Y en esa superficie pulmonar se absorberá hasta el 90% de la sustancia. La superficie pulmonar puesta en una zona lineal ocupa 100 metros cuadrados, es decir, es una superficie muy amplia donde cualquier sustancia en forma gaseosa que llegue se va a disolver, se va a absorber rápidamente, de tal manera que en 10 segundos desde que damos una calada, esa sustancia está haciendo ya efecto en el cerebro, es decir, es muy rápido, tan rápido como un Ferrari, tan rápido como un coche de Fórmula 1, es decir, se absorbe muy rápidamente. Y si a esa absorción tan rápida, es decir, a esos 10 segundos desde que damos la calada hasta que notamos los efectos, asociamos potencia, es decir, la sustancia es bastante potente y es bastante rápida, pues es las dos condiciones que necesita una sustancia para tener un gran poder adictivo. De hecho, la nicotina es una de las sustancias que más enganchan, no solo porque sea una sustancia rápida y potente, sino porque también cuesta mucho trabajo deshacerse de ella una vez que nos hemos acostumbrado a su uso. Porque esta sustancia actúa sobre el sistema nervioso central, es decir, tiene una acción sobre el cerebro, y en ese cerebro actúa sobre los receptores de la acetilcolina, como he dicho anteriormente, y sobre todo sobre los receptores de la acetilcolina que están en el núcleo accumbens, es decir, en una zona en el sistema mesolímbico dopaminérgico, en una zona donde, por así decirlo, se regula el placer. Y ahí es donde actúan las drogas, todas las drogas actúan en esta zona. Bueno, pues la nicotina produce una liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Y la dopamina, como veremos posteriormente, es una droga que está relacionada con el placer. Y a gustarnos eso que hacemos, es decir, eso que se hace, que es fumar, es placentero porque gusta y produce placer. Posteriormente, esa nicotina, una vez que se ha absorbido, ha pasado al sistema nervioso central, necesitamos metabolizarla, y tiene una metabolización hepática, y se metaboliza a través del citocromo P450 y se producen en torno a 15 metabolitos. Conocemos al menos 15 metabolitos, de los cuales la cotinina es la más conocida, y la cotinina es un metabolito, un producto de la degradación de la nicotina, que lo podemos tener en saliva, en sangre y en todos los líquidos corporales, ¿no? El poder de la nicotina, de adicción de la nicotina, es variable también en función a las distintas razas y a los distintos individuos. Es decir, hay una individualidad, una parte personal muy importante de cada individuo. Es decir, un individuo no es exactamente igual a otro, y muchas veces varía tanto en sexo como en razas. Ahí hay una variación importante. ¿Y qué efectos tenemos una vez que esta sustancia la ingerimos? Pues fundamentalmente tenemos un efecto estimulante. La nicotina es una droga que estimula, que aumenta, que produce una alerta, ¿no? Aunque también es una droga que, por otro lado, aparte de estimular, produce relajación. Esa relajación muchas veces no sabemos si es un efecto inmediato o es un efecto por calmar su falta, pero lo que sí se produce es relajación. Y también vemos cómo la nicotina disminuye la irritabilidad. Y estamos otra vez en lo mismo, no sabemos si esa irritabilidad se produce por falta de nicotina o es la nicotina la que alivia esa irritabilidad, porque irritabilidad tenemos todas las personas, las fumadoras y las no fumadoras. Lo único que pasa es que las personas fumadoras esa irritabilidad la disminuye por los efectos de la nicotina. También vemos que la nicotina
nicotina aumenta la cognición, aumenta nuestra capacidad de concentración, aumenta nuestra memoria, aumenta la atención y sobre todo aumenta la rapidez de procesamiento mental. Es decir, es una sustancia estimulante que pone nuestro sistema nervioso en alerta y puede llegar a adquirir una capacidad de cognición y de concentración mayor. Por eso muchos estudiantes relacionan el estudiar y el fumar con el estudiar mejor, que en parte por el efecto de la nicotina sí sabemos que se produce, pero también hay una disminución eh, de la concentración y de la memoria por el hecho de tomar monóxido de carbono. Es decir, no es la nicotina que tomamos, sino cómo la tomamos. Y si la tomamos de manera fumada, pues el monóxido de carbono va a enturbiar todo este aumento de cognición y concentración, con lo cual podemos decir que para ese viaje no hacía falta estas alforjas, ¿no? Y va a producirse un aumento en la agilidad mental, de tal manera que la nicotina es una sustancia ansiolítica e también eutimizante, es decir, una sustancia que nos va a relajar, nos va a tranquilizar y nos va a servir para regular nuestro nivel de humor. Como vemos, la nicotina ejerce un efecto bastante importante sobre el sistema nervioso central y, como vemos, va a influir bastante en la salud mental de la persona, porque utiliza un estimulante que le relaja, le sirve para disminuir su irritabilidad y le aumenta su agilidad mental. Con respecto a los efectos cardiovasculares, la nicotina aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial, disminuye el colesterol de alto peso molecular y aumenta el de bajo peso, con lo cual va a afectar a la circulación sanguínea. Y si le añadimos que se produce un aumento de la agregación plaquetaria, podemos decir que la persona fumadora tiene un mayor riesgo cardiovascular que otra persona no fumadora. Por todas estas cuestiones, es decir, no solo por una cuestión, sino que muchas. Y también la nicotina sabemos que tiene efectos gastrointestinales. Disminuye la secreción de insulina, disminuye las prostaglandinas gástricas. Esta es la sensación muchas veces que cuando estamos comiendo notamos esa plenitud gástrica cuando hemos comido bastante alimento. Bueno, pues el fumador lo regula fumando y haciendo que esas prostaglandinas disminuyan a nivel gástrico y se empiece el evacuamiento antes y se empiece la digestión antes. A nivel de la boca produce una hipersalivación, aumenta la cantidad de saliva que se produce y eso hace que tengamos las vías respiratorias un poco más humedecidas y se produce un aumento en el peristaltismo intestinal, es decir, el tránsito intestinal está acelerado, con lo cual se favorece la evacuación. También veremos que aumenta en el sistema neuroendocrino hormonas y aumenta sustancias como pueden ser los neurotransmisores del tipo de la acetilcolina, que interviene en la contracción muscular, la noradrenalina, que es la hormona del estrés, que es otro neurotransmisor que nos mantiene, la dopamina, que es la que regula el humor, el estado de la vasopresina, que es la hormona que regula la tensión arterial, la beta-endorfina, que son sustancias que producen placer y regulan nuestro sistema de encontrarnos físicamente de manera, la serotonina, que regula el nivel de humor, y se produce un aumento del metabolismo basal. Es decir, es una sustancia que actúa sobre muchos sitios distintos, sobre muchos órganos distintos. Por eso cuando veíamos la afectación que producía, decíamos que es una sustancia, la nicotina, que afecta desde la cabeza a los pies. Y también produce efectos cuando la mujer está embarazada, hay más riesgo de embarazo ectópico, hay más riesgo de aborto. La placenta se inserta en el sitio donde no es habitual y se produce una placenta previa, se produce un parto prematuro en muchos casos y un bajo peso al nacer. Esos niños son un poquito más pequeños que los demás por su peso, en torno a 300 grados. Y muchas veces
está en relación con la mórbida del lactante. Hasta aquí hemos visto lo que son los efectos de la nicotina como sustancia adictiva. Posteriormente veremos en qué consiste la clínica del tabaquismo.